Lección 335. Elijo ver la impecabilidad de mi hermano. Elijo ver la impecabilidad de mi hermano. Perdonar es una elección. Nunca veo a mi hermano tal como es, pues eso está mucho más allá de la percepción. Lo que veo en él es simplemente lo que deseo ver, pues eso es lo que quiero que sea verdad. A eso es a lo único que respondo, por mucho que parezca que es a los acontecimientos externos. Elijo lo que deseo contemplar, y eso y solo eso es lo que veo. La impecabilidad de mi hermano me muestra que quiero contemplar la mía propia, y la veré, puesto que he decidido ver a mi hermano en la santa luz de su inocencia. ¿De qué otro modo podría restituírseme tu recuerdo, sino viendo la inocencia de mi hermano? Su santidad me recuerda que él fue creado uno conmigo y semejante a mí. En él encuentro mi ser, y en tu Hijo encuentro asimismo el recuerdo de ti. Comentario a la lección 335. Esto reafirma lo que Jesús nos hizo elegir al final de la lección anterior. Ahora elegimos la visión de la impecabilidad de nuestro hermano en vez del pecado, porque elegimos ver la inocencia en nosotros mismos. Más allá de la percepción está mi realidad como el Cristo, pero dentro del sueño puedo percibir el pecado o la impecabilidad como la verdad, dependiendo del maestro que elija y las lecciones que desee aprender, las que refuerzan mi sueño de individualidad o las que me ayudan a despertar de él. Así, la manera en que te veo viene de la manera en que me veo a mí mismo. La proyección da lugar a la percepción. Lo que he juzgado real e importante en mi mente es lo que voy a ver como real e importante fuera de mí en el cuerpo. Si juzgo que mi individualidad es valiosa, eso es lo que veré en ti, pero también veré allí el pecado y no dentro. Como vimos en la lección 161, el ego nos hizo hacer el mundo de los específicos, precisamente, para que pudiésemos tener personas sobre las cuales pudiésemos proyectar la responsabilidad por nuestra existencia individual y separada. Parecemos estar afectados por lo que está afuera de nosotros, pero en verdad estamos afectados solo por la decisión de la mente en favor del especialismo del ego o el perdón del Espíritu Santo. En un nivel práctico, esto no significa que deberíamos sentirnos culpables porque veamos asesinato, dolor, muerte y enfermedad a nuestro alrededor. Recordemos que la percepción es una interpretación. Por ejemplo, no es lo que nuestros ojos objetivamente ven lo que está en cuestión, sino la interpretación de lo que ven nuestros ojos. Por lo tanto, no negamos lo que otros cuerpos hacen, sino que negamos la interpretación del ego, que sería el pecado ya sea en nosotros mismos o en otros. El cambio que queremos efectuar en nuestras mentes es ver en nosotros mismos y en los demás expresiones de amor o peticiones de amor, no de pecado y maldad. Lo que restaura el recuerdo de Dios para nosotros y nuestro recuerdo de quienes somos como el Cristo es dejar ir la creencia en la realidad del pecado. Al eliminar los obstáculos de la separación que habíamos colocado entre nosotros y nuestros compañeros especiales, quitamos el velo del olvido que nos ocultó la conciencia de Dios en nuestras mentes. El perdón es el medio del Espíritu Santo para levantar este velo, permitiendo que el recuerdo de Dios regrese y estamos contentos y agradecidos de que así sea.
¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo, del castigo, del pecado, de la culpabilidad, del odio o del ataque? Cuando lo único que la rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo la vida misma. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Este yo es lo que continuamente elegimos idolatrar. Un ídolo está destinado a sustituir al verdadero Dios, con imágenes que toman la forma de nuestro Creador, quien es abstracto y carece de forma. Luego adoramos a los ídolos tomando su forma como verdad, mientras perdemos el contenido de amor de la verdad. Del mismo modo adoramos al ego en la forma del cuerpo, sustituyendo su yo por el ser de Cristo. El cuerpo se convierte así en realidad para nosotros en el héroe del sueño del ego, como Jesús nos dice en el texto. La Trinidad impía de pecado, culpa y miedo del ego nos deja aterrorizados de Dios, quien se ha convertido en nuestro enemigo mortal, en guerra con nosotros porque secretamente estamos en guerra con Él. Claramente esto no tiene nada que ver con el verdadero Dios, sino con la deidad vengativa del sueño del ego. La fuerza de Cristo es la debilidad del ego, porque es el poder de la perfecta unicidad. La fuerza del ego, realmente debilidad, es el poder aparente de la separación, al cual el mundo atestigua. Creemos que somos fuertes porque si estamos aquí, y ciertamente creemos que lo estamos, fue debido a nuestra derrota de Dios. Luego derrotamos a todos los demás a través de la indulgencia de nuestro especialismo, nuestra retorcida idea de fortaleza. Sin embargo, se nos pide que consideremos si esta es realmente la fuerza que queremos. Lo que subyace a nuestra creencia de que existimos como individuos es el pensamiento que ciertamente lo hemos destruido a Él,
la piedra angular del sistema de pensamiento de mente del ego. Este es el sistema de pensamiento que prevalece en el mundo y la base de su comportamiento. El perro come al perro, mata o te matarán, uno o el otro, la proyección sombría del pensamiento original de que existimos al haber destruido a Dios. Nuestra culpa grita que Él buscará recuperar su vida destruyéndonos a cambio. Cuando estamos en nuestras mentes correctas, fuera del sueño y recordando nuestra identidad como Cristo, ya no sabemos de la locura o muerte de Dios. Habiendo vuelto a la cordura, nos damos cuenta de que esta locura era un sueño que ahora ha desaparecido. Lo anterior nos dice una vez más que Dios no puede saber nada de este mundo, porque ¿cómo puede saber del pecado, la culpa, el miedo o la separación? Nada de lo cual ha sucedido. La clarificación de términos proporciona este contraste entre el ego y el milagro. Y se nos pide una vez más que elijamos entre la locura y la cordura, la ilusión y la verdad. Esto es lo que era el ego, el odio cruel, la necesidad de venganza, los gritos de dolor, el miedo a la muerte y el deseo de matar, la ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría a ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que la pregunta dejase de tener sentido? Cuando estás en presencia de la realidad, no ves al ego, sus pensamientos o cualquier otra cosa, lo cual es el punto en el que Jesús nos dice que cuando despertemos del sueño ya no lo recordaremos, porque no hay nada que recordar. Por eso, desde la perspectiva no dualista, el espíritu no puede tener nada que ver con el sueño, ya que no conoce el ego ni su mundo. La realidad y el Hijo de Dios como parte de la realidad es literalmente sin ego y aparte de la locura del ego. ¿Cómo entonces puede el ego ser visto y mucho menos reaccionar a él, cuando literalmente no está allí? El término altar en un curso de milagros se usa como un símbolo para el tomador de decisiones, como aprendimos anteriormente. Es la parte de nuestras mentes que puede elegir identificarse con el ego o el Espíritu Santo. El pasaje anterior describe nuestra elección de adorar en el santuario del ego, su sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo, de sufrimiento, asesinato y muerte. Nuestro tomador de decisiones se da cuenta de su error, cambia de mentalidad y se dirige a la luz del Espíritu Santo. El altar ensangrentado es limpiado del odio por el perdón, que no ve ningún pecado, ya que el amor ha reemplazado al miedo, la paz a la guerra y la dicha al dolor. La luz de la verdad ha venido para desvanecer la oscuridad de la ilusión. Hemos regresado a nuestras mentes correctas al darnos cuenta de que no hay un lugar donde preferiríamos estar. El requisito previo para estar en el mundo real, en el que la mente errada desaparece, al igual que su mundo de separación y pecado. Todo lo que queda es el recuerdo de quienes somos, como el Hijo único y unificado de Dios, tan santo como su Creador, la santidad misma.